Estamos en el libro de Proverbios. Si alguien necesita una Biblia, por favor levante la mano y le vamos a prestar una. Queremos que todos estén en el texto, porque es importante que estemos juntos en la Escritura, ¿verdad? Hemos estado estudiando el libro de Proverbios, pronto lo vamos a acabar, y después de eso viene el libro de Eclesiastés, un buen libro también para alcanzar sabiduría. ¿Se ha divertido en Proverbios? Está bueno, ¿verdad? Buenísimo. Y quiero pedirles que sigan leyéndolo. Lo bueno del libro de Proverbios es que este libro pueden usarlo con su calendario. Esto es, el libro tiene 31 capítulos. Pueden leer un capítulo todos los días. Y los meses tienen 30 días, otros tienen 31 días. Entonces, hoy, por ejemplo, ¿qué día es? ¿A cómo estamos hoy? A 8, ¿verdad? Hoy pudimos haber leído el capítulo 8, mañana leemos el capítulo 9 y así sucesivamente hasta llegar al día 30 o 31, dependiendo del mes que estés, y vuelves a regresar al 1. Y es una buena manera de leer el libro de Proverbios y te va a traer increíbles memorias de lo que hemos aprendido juntos. Yo en particular me he divertido con este libro en el sentido de que hay tantas cosas aquí que a veces son tan comunes a la vida que nos da principios para vivir, y a veces también nos da risa de ver cómo es que cometemos cada tontería en la vida, ¿verdad? A raíz de que no hacemos caso de lo que Dios dice. Pero bueno, hoy vamos a estar en el capítulo 29 de Proverbios y vamos a hablar acerca de confiar en la sabiduría de Dios. Proverbios 29, confiar en la sabiduría de Dios. Y vamos a estar viajando a través del capítulo de manera que podamos agrupar los versículos conforme al tema de lo que vamos a considerar. Así es que a veces vamos a ir versículo por versículo, pero a veces nos vamos a ir saltando. Al final vamos a cubrir todos los versículos, pero es necesario para que podamos ver la foto completa de lo que Dios quiere para nosotros. Bien, confiar en la sabiduría de Dios. ¿Dios es sabio, hermanos? Lo es. Y Él desea que nosotros seamos sabios. Y lo primero que quiero que notemos aquí es la disciplina en los hijos. Número 1, la disciplina en los hijos. Así es que vamos a hablar primero de la disciplina en los hijos. Y confiemos en esta sabiduría. Hay sabiduría en esto. En primer lugar, hermanos, cuando hablamos de la disciplina en los hijos, algo que necesitamos entender es que la disciplina en los hijos puede ser rechazada. Es probable, es posible que algunos de nuestros hijos sean incorregibles. Es posible que alguno de ellos se pierda. Es posible. No es nuestro deseo, no es nuestro corazón. ¿Alguien aquí quiere que sus hijos se pierdan? No. Nuestro deseo como padres es que ellos encuentren a Jesús de una manera personal, que sean hombres y mujeres que entienden las cosas de Dios y que obedecen a Dios. Pero cuando hablamos de disciplinar a los hijos, es posible que alguno de ellos rechace esa disciplina y por lo tanto llegue a ser una persona incorregible o hasta el punto de perderse. Note conmigo el versículo 1, hablando de hijos que son incorregibles, que no reciben la disciplina. Versículo 1 dice, el hombre que reprendido, nota, es un hombre que reprendido, lo han reprendido, lo han amonestado, le han llamado la atención, lo están disciplinando. Dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, o sea, que es duro de cabeza, es una persona terca. ¿Conocen a alguien así? A lo mejor tiene un hijo terco, a lo mejor tienen un hijo duro de cerviz. Le hablas y le hablas, lo reprendes, lo amonestas, pero endurece la cerviz. El problema con estos hijos es que llegan a un punto donde son incorregibles. Dice aquí la Biblia, de repente será quebrantado. Va a llegar al momento donde no va a poder más con la disciplina, no va a querer más ser disciplinado. Y dice ahí la Biblia, versículo 1, lamentablemente dice, no habrá. ¿Qué no va a haber para él, hermanos? ¿Qué no va a haber más? Medicina. Es algo incurable, no hay solución, es un caso perdido. Por eso cuando hablamos de la disciplina de los hijos, es posible que alguno de ellos la rechace,
Es posible que uno de ellos sea incorregible. Necesitamos orar por nuestros hijos, hermanos. Amén. Y quizás ahorita estás viviendo con un hijo incorregible, un hijo que es duro de cabeza, que no entiende. Pero Dios es un Dios que puede hacer milagros, hermanos. Él es un Dios que hace milagros. Lamentablemente, como dice el versículo 19, note conmigo lo que dice el 19. Y esto es para que como padres entendamos. Dice 19, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, dice ahí, mas no hace caso. Y aquí cuando hablamos de siervo estamos hablando de alguien que está sujeto a un amo. Y de alguna manera nuestros hijos en la casa están sujetos a nosotros. Y nuestra oración para ellos es que obedezcan lo que la Biblia dice. La Biblia dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Hijos, obedeced a vuestros padres. Ese es el papel de los hijos, obedecernos. Eso trae una gran responsabilidad. No es fácil, hermanos, ser padres. No es fácil. Pero en lo que respecta a los hijos, como dice el 19 aquí, a veces el siervo no se va a corregir con palabras, a pesar de que él entiende lo que se le está diciendo y lo capta y lo analiza y lo medita. Dice, pero no hace caso. Es una persona dura de servicio, no hace caso a lo que estás diciendo. Llega al punto donde no hay medicina para él. Y va a haber ocasiones en nuestras vidas como familia que vamos a tener un hijo que no quiere corregirse. Esto no es bueno delante de Dios y debemos orar al respecto. Pero debe ser para nuestro entendimiento, hermanos, y no frustrarnos. No todos nuestros hijos van a ser aptos para entender y hacer lo que Dios dice. Hasta el punto que pueden perderse. Nota lo que dice el versículo 3, hablando de la disciplina de los hijos. Puede ser rechazada esa disciplina hasta el punto de que los hijos se pierden. Dice el 3, el hombre que ama la sabiduría alegra a quién, a su padre. Cuando un hijo ama la sabiduría, su padre está bien contento, ¿verdad? Lo disciplinas, lo corriges, lo amonestas y ese hijo te obedece, ese hijo te hace caso, no es duro de servir, causa alegría en tu corazón. Pero, dice el versículo 3, el que frecuenta rameras perderá ¿qué? Los bienes. El que frecuenta rameras es una persona que frecuentemente, constantemente está pecando. Ahora, aquí la Biblia nos muestra la situación de una ramera. Ustedes saben que la fornicación en la Biblia es pecado. Los fornicarios no van a entrar al reino de los cielos. No hay lugar en el cielo para una persona que está teniendo relaciones sexuales con una y otra persona fuera del matrimonio. No hay lugar para esas personas en el cielo. No van a estar en el cielo. Entonces la Biblia aquí nos muestra claramente que este hijo está perdido. Es un hijo que frecuentemente está haciéndolo. No estamos hablando de una persona que cometió un error en el camino. Estamos hablando de alguien que lo hace frecuentemente, constantemente, todo el tiempo. Y es una persona que está perdida. Y así va a ser en algunas ocasiones, hermanos. Una vez más, no es nuestro deseo, no es nuestro corazón que nuestros hijos se pierdan. Pero la Biblia muestra claramente que algunos hijos no van a recibir la disciplina y van a frecuentar el pecado. Como dice aquí, el que frecuenta rameras perderá ¿qué? Los bienes, va a perder su bien. Y el más grande bien que nosotros les hemos dado a nuestros hijos es el conocimiento de Dios y la salvación por medio de Cristo Jesús. Es el mejor bien que hemos podido darles. La mejor y más grande riqueza que jamás en el mundo nosotros como padres hubiéramos podido darle a nuestros hijos. Qué bueno que tú y yo podamos darles dinero, una buena herencia. Qué bueno, ojalá que podamos. ¿Pero qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? La mejor riqueza que le puedes dar a tu hijo es creer en Cristo Jesús. Y que ella entienda que es Jesús y solo Jesús quien salva de nuestros pecados. Pero es probable que uno de nuestros hijos voltee
y le dé la espalda a Dios. Y a pesar de que se le dijo, a pesar de que se le instruyó, que se le habló, que se le mostró con el ejemplo, es probable, es posible que ese hijo decida perderse. Ahora, ¿va a ser nuestro problema si ese hijo decide perderse, hermanos? Cada uno de nosotros le va a dar cuenta si quiere a Dios. Cada uno de nosotros. Haz lo mejor que puedas como padre. Haz lo mejor. Pero al final del día, cada hijo nuestro va a dar cuentas a Dios. Duele y va a ser triste, hermanos, llegar al cielo sin nuestros hijos. Al igual que va a ser triste llegar un hijo al cielo sin sus padres. Pero al final del día, hermanos, cada persona va a tener que tomar su propia decisión. Ojalá fuera por apellidos. Mi esposa y yo creemos en Cristo, todos los Hernández creen en Cristo ahora y son salvos. Pero no es así, hermanos. Cada uno de nosotros tiene que tomar su profesión de fe y creer en Cristo Jesús. Y confesarlo como su Señor y su Salvador. Y tienes que decírselo a tus hijos. Porque saben que, hermanos, hay muchos hijos nuestros aquí en la iglesia que piensan que son salvos. Si tú les preguntas, ¿por qué vas a ir al cielo? Porque voy todos los domingos a la iglesia. Porque leo mi Biblia. Porque estoy en Aguán. Porque sirvo en la iglesia. Porque mi papá es el pastor. Mi papá es uno de los ancianos. Mi papá sirve en la iglesia. ¿Esa es razón para ir al cielo, hermanos? Piensa por un momento y analiza la vida de cada uno de tus hijos. Pregúntales, ¿cómo puede un hombre ser salvo? Y te vas a dar cuenta que muchas veces no entiende ni sabe lo que implica la salvación. A veces el estar perdidos, hermanos, es algo activo. Son hijos que están en las drogas, en el alcohol, haciendo y deshaciendo. Son hijos que activamente están perdidos. Pero quiero decirte algo, hay otros hijos que pasivamente están perdidos. No hacen alcohol, no hacen droga, no andan metidos en cosas que están mal, pero están en la casa pensando que porque nosotros como padres profesamos a Cristo Jesús, ellos son salvos. Y quiero decirte algo, eso no es verdad. Todos nosotros tenemos un día que confesar nuestro pecado delante de Dios. Y es tu trabajo y el mío, asegurarnos de que nuestros hijos son disciplinados, aún en el conocimiento de que somos pecadores y que necesitamos a Cristo Jesús. Nota lo que dice el versículo 6, hablando de los hijos perdidos, aquellos hijos que en un punto donde ya no pueden ser corregidos, hijos que rechazan la disciplina. Nota lo que dice el versículo 6, en la transgresión del hombre malo, ¿hay qué? Lazo. En la transgresión del hombre malo hay lazo. Eventualmente, hermanos, nuestros hijos que están practicando el pecado, que están frecuentemente haciendo cosas en contra de Dios, van a caer presas de su propia situación, de su propio pecado. Es su propia trampa. Eventualmente, hermanos, eventualmente. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ellos tienen más grande responsabilidad porque ellos conocen de Dios. Una cosa no es conocer a Dios, sino saber de Dios y andar pecando, y otra cosa es a sabiendas, teniendo el pleno conocimiento de quién es Dios y qué es lo que Él requiere de un ser humano, hacerlo. No es lo mismo, hermanos. Dios va a castigar a cada uno conforme a sus obras. Y es más difícil ser castigado por Dios sabiendo las cosas que ser castigado por Dios sin saber las cosas. En la transgresión del hombre malo hay lazo. Debemos decirle a nuestros hijos, eventualmente tu pecado te va a alcanzar. Eventualmente vas a enfrentar a Dios, porque lo que estás haciendo mientras estás perdido en el mundo, frecuentemente haciendo mal delante de Dios, eventualmente tú vas a caer presa de tu propia trampa. Tenemos que decírselos, hermanos. Versículo 6, por el contrario, el justo cantará y se alegrará. Qué hermoso es ver a nuestros hijos, hermanos, cuando reciben a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. No hay mayor gozo que verlos entregados a Cristo.
y sirviendo a Cristo y teniendo una vida transformada, cambiados, diferentes. Y yo creo que tú y yo sabemos más que nadie en el mundo si en verdad nuestros hijos han encontrado a Cristo Jesús. Sigamos trabajando en ellos, hermanos. La disciplina en los hijos. Nota, la disciplina en los hijos, como acabamos de leer, puede ser rechazada. Puede haber hijos incorregibles, hijos perdidos. Pero también nota aquí, la disciplina en los hijos produce sabiduría. ¿Qué produce? Sabiduría. Vean conmigo el versículo 15. Yo debo disciplinar a mis hijos porque algunos de ellos pueden salir rebeldes, incorregibles. Pueden hasta perderse, pero por otro lado, hermanos, la disciplina en los hijos produce sabiduría. Dice el versículo 15, la vara y la corrección. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿La vara y quién? La corrección. O sea, son dos cosas que van de la mano. Por un lado, la varita. ¿Cuántos ya tienen su varita? Ah, bueno, gracias. Claro, la vara puede ser la chancla. Ustedes ya saben todos los medios de tortura que hay, ¿verdad? Pero, la chancla, no la chancla. La vara es el instrumento por medio del cual vamos a dejarles saber a nuestros hijos físicamente que han pecado. La vara. Y la Biblia habla, hermanos, de que la vara y la corrección. O sea, nosotros tenemos que mostrarles a nuestros hijos qué es lo que han hecho mal delante de Dios. Mostrarles. Me acuerdo una vez que me metí en una tienda a robar, estaba en la adolescencia y no sabía qué estaba haciendo. Con los amigos, se me hizo fácil. Y me agarraron. Mi papá me hincó ahí enfrente de la sala y abrió la Biblia en los 10 mandamientos. ¿Verdad? Me hizo que leyera los 10 mandamientos. Y después de que pasé de no robarás, ¡zas! Tremenda zapatería que me pusieron ahí. Nunca más. Nunca más. ¿Verdad? Aprendí lo que quería decir ese versículo. No robarás. ¿Verdad? Y Dios, gracias a Dios por esos balazos. Me dolió. Casi mandé a mi papá al infierno, pero hoy le doy gracias a Dios por mi papá que hizo eso. Porque la vara dice aquí y la corrección da ¿qué? Sabiduría. Nota ahí. Y por eso es que cuando a tu hijo le estés dando con la vara y te pregunta ¿por qué me pegas? Porque te estoy haciendo sabio. ¿Amén? Okay. Y si te sigues comportando de esta manera, lo único que me estás diciendo es que eres un necio. Y la Biblia dice que la vara le quita también lo necio al niño. Ya hemos pasado por ese proverbio, ¿se acuerdan de ese proverbio? Espero que lo hayan subrayado. ¿Con qué le quitamos lo necio al niño? Con la. También dice la Biblia que con la vara lo sacamos del infierno. ¿Quieren sacar a sus hijos del infierno? Denle unos varazos. No veo muy convencido a la congregación, ¿verdad? Pero está bien. La vara y la corrección te sacan del infierno. La vara y la corrección te quitan lo necio. Y la vara y la corrección aquí dice te dan ¿qué? Sabiduría. Pero el muchacho consentido nunca lo corrige, que haga lo que quiera. ¿Sabes qué? Va a ser una vergüenza ¿para quién? Para su madre. Estaba yo en la tienda comprando unas cosas y es en Party City. ¿Alguna vez han ido a Party City? Ándale, ¿verdad? Hay un montón de cositas, ¿verdad? Los niños ahí se divierten. Estamos formados para pagar y una mamá con dos niños, dos niñitas, como de unos 2 y 3 años. Y había unos juguetitos ahí que se les da cuerda y empiezan a caminar. ¿Verdad? No, pues ahí sacaron, aventaron, movieron, le empezó a dar cuerda hasta que lo descuadró. Y la mamá viendo, ¿verdad? Nada más, viendo. Y diciéndole, deja ahí. ¿Verdad? Le dan ganas de darle un abrazo, se hace de mamá. Dije, se me hace que esta mamá es unos barazos. Esto es sacarle la necia, ¿verdad? Sacarla del infierno y hacerla más sabia. Porque está haciendo un tiradero, ¿verdad? Y luego, todos los que están ahí estamos viendo como diciendo, a ver a qué hora se le va a ocurrir parar este desastre, ¿no? Porque tenemos que pasar por ahí y todo ese desastre que está frente a nosotros.
Y luego para colmo es mi gente, ¿no? Y también hay otros de otro color. Y digo, qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. No cabe duda que la Biblia dice aquí, mas el muchacho consentido que avergonzará ¿a quién? A su madre. Es una vergüenza. Es una vergüenza, familia, ver madres, padres con sus hijos cuando los hijos están actuando desordenadamente. ¿Acaso no es una vergüenza, hermanos? ¿Tú me invitarías a tu casa si mis hijos fueran un desastre? Estando loco, ¿verdad que sí? Y yo me acuerdo cuando íbamos a las casas de los amigos de mis padres, íbamos en el carro y si les dicen que si quieren refresco, digan que no. Si les dicen que quieren comer, digan que no. No me pregunten si pueden ir a jugar, porque la respuesta es, ya sabíamos. No. Llegábamos y nos sentábamos ahí en el sillón, oyendo la plática de los adultos, bien aburridas. Y tan pronto me movía, nada más mi papá me volteaba a ver como me enfriaba de pies a cabeza. ¿Alguna vez experimentaron eso en sus vidas? Pero me encantaba, bueno, en ese momento no, pero ahora después digo, cuando la gente decía, ay, señor Hernández, qué hermosos hijos tienen, bien portaditos. ¿Cómo nos íbamos a portar sin tremendas palizas que nos daban? Si cuidado que agarráramos algo que estuviera en la sala, los juguetes o cosas así sin pedir permiso, cuidado con esos unos pellizcotes que nos daban, los cocos en la cabeza. ¿Alguna vez tenido un coco en la cabeza? Esos están buenos. Pero nunca avergonzamos a nuestros padres en público. ¿Gracias a qué? A que ellos nos disciplinaban. Sí, claro, era casi la Gestapo del carro cuando íbamos hacia la casa del amigo. Pero al mismo tiempo, hermanos, era orden, era disciplina. Y de alguna manera no avergonzábamos a nuestros padres mientras estábamos en público con ellos. ¿Por qué? Porque la vara y la corrección de la sabiduría, más el muchacho con sentido avergonzar a quién? A su madre. Nota lo que dice el 21. El 21 está interesante, hermanos, hablando acerca de los hijos consentidos. Debemos corregir porque eso produce sabiduría, pero nota, en el versículo 21 dice, el siervo, una vez más, el siervo es ese que está sujeto, dice, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su ¿qué? Su heredero. La Nueva Versión Internacional dice, quien consiente a su criado cuando éste es niño, al final habrá de lamentarlo. O sea que lo que está tratando de decir la Biblia ahí dice el siervo mimado desde la niñez. O sea, si un amo está mimando a un niño que es siervo, que es un empleado, que es un esclavo, y no lo corrige, al final lo va a lamentar. Al final lo va a lamentar. Dice, como dice aquí, a la postre será su heredero. El que un esclavo, en aquellos entonces, el que un esclavo llegase a ser tu heredero, como uno de tus hijos, era algo de lamentar. Se esperaba que tus hijos fueran los herederos, no tus criados. Por eso es que la Biblia aquí dice que cuando tú estás mimando desde la niñez a alguien, eventualmente lo vas a lamentar. Va a ser de lamentar. ¿Estamos corrigiendo a nuestros niños, hermanos? ¿O los estamos dejando hacer lo que quieren? Además, nota lo que dice el versículo 17. La disciplina de los hijos, hermanos, produce contentamiento. Este versículo 17, subráyenlo, márquenlo. Dice, corrige a tu hijo y te dará ¿qué? ¿Saben que las mamás que no corrigen a sus hijos siempre andan bien estresadas? Las mamás que no disciplinan a sus hijos siempre andan bien estresadas. Velas. Obsérvalas. No volteen a ver a la hermana, déjenla en paz. Ya es suficiente, tiene problemas con sus hijos mimados como para soportar tus miradas. Pero la realidad, hermanos, es de que una madre, un padre que no disciplina a sus hijos nunca va a tener paz. Porque la Biblia aquí dice, corrige a tu hijo y te dará descanso. Siempre va a estar estresado un padre que lo corrige. Además, dice aquí, te dará descanso y dará alegría a tu alma.
¿Qué otra cosa va a dar a tu alma un hijo corregido? Alegría. Entonces, cuando un padre o una madre no corrige, siempre están estresados y siempre están amargados. Nunca están en paz, siempre están pensando en sus hijos. Así es que, hermanos, disciplinemos a nuestros hijos desde pequeños, hagamos lo mejor. Por eso les compartí al principio, si de pronto uno de ellos es incorregible y es cabeza duro, así nos tocó. Amén. ¿Qué podemos hacer? Más que orar por ellos. Pero ahora, hermanos, en un segundo asunto aquí, la disciplina de los hijos, la felicidad del pueblo. Vamos a hablar acerca del pueblo, una nación, una sociedad. ¿Qué hace feliz al pueblo? Versículo 2. ¿Qué hace feliz al pueblo, a una nación? Dice el versículo 2, cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Una nación, hermanos, de acuerdo a la Biblia aquí, es feliz cuando hay justicia en la nación. Cuando los que están gobernando son justos. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Pero cuando hay impíos, el pueblo gime. Y observa a nuestro alrededor las naciones que hay en el mundo. Piensa en naciones que tienen tiranos como gobernantes, dictadores como gobernantes. ¿Cómo vive el pueblo, hermanos? Viven gimiendo todo el tiempo. ¿Acaso no es glorioso este país en el cual vivimos, hermanos? En cierta manera, tenemos una libertad increíble. Esta nación, si tú te pones las pilas y le echas ganas, puedes progresar y alcanzar, como dice nuestro decálogo ahí en la Constitución, la felicidad. Y puedes alcanzar lo que tú quieras, sin ningún impedimento, porque todo lo que se estableció en esta nación fue bajo justicia, igualdad de derechos, la oportunidad, pero no en otros países, hermanos. Hay otros países donde no te dejan tener cosas. Por ejemplo, China. ¿Puedes tener más de un hijo en China, hermanos? No, nada más puedes tener uno. Estaba también el otro día viendo un artículo acerca de las casas. Tampoco puedes tener más de una casa, puedes tener solamente una casa. Ya hay restricciones. La justicia en la nación es lo que hace que el pueblo se alegre. Además, versículo 4, otra cosa que hace que el pueblo esté contento, que haya felicidad en el pueblo, la estabilidad en la nación, dice el versículo 4, el rey con el juicio afirma la tierra, mas el que exige presentes la destruye. O sea, el soborno, el que exige presentes, hermanos, es el soborno. El rey con el juicio afirma la tierra. La palabra afirma la tierra está hablando de que haya estabilidad. Cuando un gobierno que es justo, que da igualdad y todo lo demás, está buscando de que haya estabilidad económica, de que haya estabilidad de empleos, estabilidad en cuestiones de guerra y todo lo demás, hermanos, eso causa que la nación esté contenta. Hay estabilidad en la nación y eso produce alegría. Oremos para que Dios nos mantenga bajo justicia y bajo estabilidad. Qué horrible es ver, hermanos. ¿Han visto las noticias últimamente? ¿Qué es lo que está pasando en Irak? Se están peleando internamente ahí ellos, ¿verdad? Y un grupo de personas quiere exterminar a otro grupo de personas. Y este grupito de personas están moviéndose y huyendo y están yéndose a las montañas. Y están esperando ahí el momento para que los maten a todos. Nuestro país está tratando de ayudarles y va a tratar de socorrerlos porque no es justo que ellos estén pasando lo que están pasando. Pero qué inestabilidad, hermanos. Estaba pensando mientras veía todo eso y dije, gracias a Dios que vivo en los Estados Unidos de América. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Amén. No tengo que preocuparme si hay un grupo de gente que quiera matar, aunque yo sé que hay algunos que quisieran desaparecer. Pero la realidad de las cosas, hermanos, es de que no estoy preocupado de que en algún momento vaya a haber una inestabilidad en la nación, aunque así parece a veces. Pero sin embargo nuestra nación, hermanos, siempre está estable. La gente a veces piensa, ¿por qué andamos peleando por todos lados? Yo siempre digo, es mejor ir a pelear en otras casas que pelear en nuestra propia casa, ¿no creen? Piensen al respecto.
Israel, por ejemplo, ahorita está peleando también. Hay inestabilidad de la nación y hay que orar por Israel. En Rusia están peleando también. Y vemos que el mundo, hermanos, está inestable y la gente que vive en esos países no está feliz. Y nosotros en los Estados Unidos seguimos comiendo hamburguesas. Relax. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque hay estabilidad. Menos todavía podemos comprarnos una hamburguesa con $1. Hoy me sorprendí, fui con los chicos y con $3 comí. Me compré un churro, una hamburguesa y un café frío. Gloria a Dios. Qué suculento almuerzo tomé hoy. Bien nutritivo. Hey, ¿cuántos se les antoja el churrito? Con un ice coffee, ¿verdad? $3. $3. ¿Qué son $3? ¿Verdad? Y sin embargo, en otros países no tienen $3. No pudieran haberse comprado un churro, un ice coffee y una hamburguesita. Y sin embargo, nosotros aquí estamos en paz, estabilidad, hermanos, y estamos contentos de alguna manera. Demos gracias a Dios por nuestro país. La felicidad del pueblo, hermanos, cuando hay estabilidad. Además, integridad. Otra cosa que necesitamos en el gobierno, hermanos, es integridad. Note conmigo el versículo 12. El versículo 12, la Biblia habla acerca de la integridad de los gobernantes. Cuando una nación tiene justicia, estabilidad e integridad, el pueblo está feliz. Dice el 12, si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán ¿qué? Impíos. Nota, cuando un gobernante empieza a hacer caso a las mentiras, todos los demás que están a su alrededor serán ¿qué? Impíos. O más bien, él se rodea de puros impíos. Y cuando hay corrupción, hermanos, cuando hay falta de integridad en el gobierno, no hay paz. Muchos de nosotros venimos de países corruptos, ¿verdad? ¿Alguna vez se enfrentaron al gobierno corrupto? Estaba yo en un país y estaba viendo cómo podía obtener una licencia. Y me dieron una listota de cosas. 6 fotos infantiles, 3 copias de mi acta de nacimiento, 20 otras copias de ese y de aquello. Y dije, wow, le digo, si nada más es una licencia, tengo que traer todo un archivo de cosas aquí. Me dijo, bueno, jefe, pues si nos da para los refrescos, ¿verdad? No necesitamos ir sobre todo eso. Nada más traiga la foto y ya estuvo. Y dije, ¿cuánto cuestan los refrescos aquí? Dice, pues nada más $100. ¿Ya? ¿Están caros los refrescos aquí? ¿Por qué tan caros los refrescos? Allá cuestan como $2.50. Pero, ¿qué está tratando de decirme? ¿Una qué? Una mordida. Y hermanos, ¿eso está bien? ¿Eso causa acoso? No. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a comprar a la gente, cuando uno empieza a comprar a los gobernantes, ya no hay justicia. Y el que tiene más dinero, puede más. Y causa desigualdad, hermanos, y causa tristeza en la nación, no gozo ni alegría. Por eso que todos los gobernantes tienen que mantener su integridad. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. Y nota lo que dice el versículo 5. Ese es el gran problema cuando hablamos acerca de las palabras. El versículo 5 dice, el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. El hombre que lisonjea a su prójimo. Esa es una persona, hermanos, que está tratando de ganarse el favor de otra, haciéndole la barba. ¿Sí conocen ese término? Haciéndole la barba. ¡Ay, usted es lo máximo! Usted siempre dice la verdad, usted siempre es eso, usted siempre... Y lo estás levantando todo el tiempo, lo estás haciendo sentir bien. Pero lo estás haciendo solamente para ganarte el favor de él, para que en el futuro él te haga un favor. Es el hombre que lisonjea a su prójimo, que le trae cosas, le da esto, le da lo otro, presentes aquí, presentes allá. Y a causa de esos presentes, el otro individuo se ve obligado a hacer o ayudarlo en lo que él quiera. Y entonces viene la falta de ¿qué? Integridad. La falta de integridad. En la escuela me da risa cuando los muchachos llegan con las tortas y la manzana y que esto y que lo otro, ¿verdad?
y después cuando les entrego sus calificaciones, van todos reprobados. Y se me quedan viendo como, ¿y las tortas y los refrescos? Gracias por las tortas y los refrescos. Hay que hacer la tarea, camarada. Hay que pasar el examen. ¿Verdad que sí? Porque si vamos a empezar a comprarnos unos a otros, si vamos a hacernos favores unos a otros, fuera de lo que es la integridad, entonces vamos a caer en corrupción. Y eso, hermano, no causa gozo en los demás. ¿Verdad que sí, familia? Debemos tener cuidado. Por eso es que la Biblia dice aquí que la felicidad del pueblo está en la justicia, está en la estabilidad, pero también está en la integridad. No aceptemos presentes, regalos a cambio de favores. Nota conmigo el versículo 24. El versículo 4, hablando de la integridad, debemos evitar el ser cómplices. El ser cómplices. Versículo 24 dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma. O sea, el ser cómplice de algo es cometer suicidio. Aborrece su propia alma. Dice, pues oye la imprecación y no dice nada. O sea que la imprecación, hermanos, implica, sabes las consecuencias, sabes que te va a ir mal si eres parte de eso y sin embargo no haces caso, no dices nada. Tengamos cuidado, hermanos, porque cuando nosotros empezamos a ser cómplices, el pueblo está descontento. Estaba escuchando las noticias acerca de una compañía que alguien de la compañía puso una cámara en el baño. Ustedes saben que está eso de moda, ¿verdad? Por eso cuando entren al baño busquen cámara. Y entonces una de las empleadas descubrió la cámara. Y ya cuando hicieron la investigación resulta que había en esa cámara tomas de varias personas, de varias mujeres. Pero estaba escuchando a las mujeres que estaban protestando y estaban tratando de hacer algo al respecto para que hubiera justicia. Pero ellas estaban hablando de cómo una de esas personas, de acuerdo a la perspectiva de ellas, había sido comprada por la compañía para que hablara en contra de ellas, siendo que ella también había sido una víctima. Pero de alguna manera, aun cuando era una víctima, la habían agarrado para tratar de usarla en contra de estas que están levantándose en armas por lo que ha ocurrido. Y el asunto está ahí. Y tú puedes ver en la conversación de estas mujeres que están tratando de que haya justicia en sus vidas por lo que ocurrió, cómo ellas no están contentas con la otra persona. Porque desde su perspectiva se ha convertido en una cómplice de lo que ha sucedido. Y no hay paz cuando antes, dice, éramos camaradas, estábamos aquí en la compañía trabajando juntas. Crea animosidad, hermanos, crea descontento. Por eso es que la Biblia dice aquí, tengamos cuidado con la integridad en la nación. No debemos atender palabras mentirosas, no debemos incurrir en complicidad. Otra cosa, hermanos, que mantiene al pueblo contento. Noten conmigo el versículo 14. Una nación va a estar contenta cuando los gobernantes cuidan de la nación. Cuando hay justicia, estabilidad, integridad, pero también cuando los gobernantes cuidan la nación. ¿En qué sentido? Nota el versículo 14. Del rey que juzga con verdad a los pobres. ¿A quién? A los pobres. El trono será firme para siempre. Nota ahí, cuando los gobernantes están mirando las necesidades de los desamparados, el trono o el gobierno se establece más fuerte. Yo recuerdo cuando mi papá me estaba contando cómo en México, ustedes saben que aquí tenemos, ¿cómo se puede llamar cuando ya te jubilas? El retiro, ¿verdad? Te retiras y te dan dinero cuando ya tienes cierta edad. Creo que es a los 65, ¿no? A mí también me falta como 40 años. Pero... Bueno, cuando llegas a cierta edad, te empiezan a dar tu pensión, ¿no? Bueno, mi papá un día, años atrás, conversando, me dice bien contento, ¿qué crees, mijo? Ya también nos van a dar a nosotros pensión como ustedes. Porque ya estamos hablando, ¿no? Como aquí en los Estados Unidos se cuida a los viejitos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mi papá bien contento me dice, ¿qué crees? Dice, ya nos van a dar pensión. Ya a tal edad van a empezar a darnos dinero. Y está bien, me alcanza para pagar eso y pagar aquello, ¿no? Y estaba bien contento. Le dije, ¿y cómo fue? No, pues que... Y me dio el nombre del presidente que lo puso, ¿no?
o el candidato a presidente que lo puso. Y desde ese momento mi papá se hizo partidario de ese presidente. Ahora ya vota por ese partido político. Dije, mira nada más, estos rateros, porque todos son rateros en el mundo, los políticos que andan en todas cosas, ¿qué es lo que hizo? Compró el voto de quién? Los pobres. Compró el voto de los pobres. ¿Cómo? Estableciendo una ley para darles dinero a los viejitos. Ahora, está bien, ¿no?, que les den dinero a los viejitos, ¿no? Está bien, ¿no crees? Que se sostengan. O los de la tercera edad, para que no se sientan mal. Tercera edad. Pero la cosa aquí es, hermanos, la Biblia lo dice. Si tú cuidas de los pobres van a firmar tu gobierno. Lo van a firmar. Me hizo pensar, hermanos, y dije, wow, con razón Jesús dijo, tengan cuidado de ¿qué? De los pobres. Los apóstoles dijeron, no se olviden de los pobres. Porque cuando tú ayudas a los pobres eventualmente van a firmar cualquier gobierno que tú puedas tener. Por eso dije, wow, gloria a Dios, cuidemos a la gente pobre. Dice que el versículo 7, nota el versículo 7, conoce el justo la causa de los pobres. ¿Qué conoce el justo? La causa de los pobres. O sea que el justo se preocupa por la causa de los pobres, y eso debe ser nuestra característica como cristianos. Mas el impío, que dice el versículo 7, no entiende sabiduría. O sea, es sabiduría preocuparse por los pobres. Pero una gente impía, una gente que no tiene conocimiento de Dios, lo último que hace es preocuparse por los pobres. Por eso, hermano, hermana, quiero decirte algo. A la par de esto, ¿qué es lo que causa que una sociedad, una nación esté contenta? Cuando el gobierno ayuda a los pobres. Cuando el justo gobierno o los justos que están en el gobierno ayudan al pobre. ¿Cuánto más nosotros como cristianos, de una manera personal, no será bueno de vez en cuando acordarnos de los pobres? Ayudar a los pobres. Yo sé que Dios te ha dado mucho a ti. ¿Acaso no Dios nos ha dado mucho, hermano? Viene una persona con necesidad, ¿por qué no ayudarla? Tenemos algo que dar, ¿no creen? Cuando tú aportas para un pobre, cuando tú ayudas a una persona en necesidad, Dios te afirma a ti. Y eso muestra que eres un justo que se preocupa por los pobres. Y eso es un mandamiento de Jesús. Y eso es un mandamiento de Dios, acordarnos de los pobres. Recuerden lo que aprendimos en proverbios anteriores. Cuando le prestamos a un pobre, ¿a quién le estamos prestando? ¿A quién le prestamos? A Dios. Ahora, cuando digo prestar, usted sabe lo que quiero decir, regalarse. Regalémosle a los pobres. Y va a haber momentos de necesidad, hermanos. Dios va a traer gente a tu lado que va a estar en necesidad. Ayudémonos. Nota aquí lo que dice el versículo 13. Hablando de los pobres. Versículo 13 dice, el pobre y el usurero se encuentran. El usurero, obvio, es una persona rica que presta dinero, y el pobre es quien le pide dinero al usurero. Pero nota, Jehová alumbra los ojos de ambos. Para Dios, hermanos, el pobre y el rico es lo mismo. Dios alumbra los ojos del rico, Dios alumbra los ojos del pobre. Dios no hace excepción de ¿qué? De personas. Puede ser, hermanos, que en un momento dado una persona rica eventualmente esté en necesidad. ¿Nunca se han encontrado una persona rica que de pronto está en necesidad? Yo he conocido personas así, hermano, que de pronto se encontraron en problemas muy grandes y llegaron a hacer nada. Estaba hablando con uno de ellos, una persona que era dueña de una corporación, es ingeniero y él sabe cómo hacer cuestiones de internet y todo lo demás, redes sociales. Tenía una compañía de grandes alcances y de mucho dinero, y estaba hablando con él y me dijo cómo Dios lo llevó a la bancarrota de una manera increíble. Tiene una casa de millones de dólares, Dios le quitó todo, lo dejó en la calle hasta el punto que se vio la necesidad de pedir ayuda. Pero a raíz de eso creó otra compañía y ahora se dedica a ayudar a otros a través de esa compañía. Dios lo redirigió, Dios le mostró: te voy a dar sabiduría, te voy a dar inteligencia, te voy a dar recursos, pero no se te olvide que hay pobres y que debemos ayudar a los pobres.
Por último, hermanos, ¿qué otra cosa hace a una nación feliz? ¿Saben qué hace a una nación feliz? La moralidad de la nación. No solo la justicia, la estabilidad, la integridad, el cuidado a los pobres, pero también la moralidad, que haya una buena moral. Nota lo que dice el versículo 18. Es la importancia de que no saquemos a Dios de la nación, hermanos. Tenemos que traer a Dios en todos los asuntos de la nación. Dice el 18, sin profecía, sin palabra de Dios. La profecía es palabra de Dios. ¿El pueblo qué? ¿Qué pasa con el pueblo? Se desenfrena. No hay alto, no hay frenos. Está desbocada la nación. Por eso tú y yo tenemos que leer las Escrituras, porque sin la Biblia nosotros también nos desbocamos, hacemos y deshacemos. ¿Qué es lo que frena nuestra vida, hermanos? La Biblia. La Biblia para. Porque tú y yo somos como caballos salvajes. Pero la Biblia es como el freno que lleva en la boca el caballo. Y tú y yo como caballos salvajes queremos hacer y deshacer y ir y hacer cosas a veces indebidas. Pero la palabra de Dios es el freno que nos sostiene para que no hagamos cosas que no. Es la palabra de Dios. Y la Biblia aquí dice que un pueblo sin profecía se desenfrena. Y observen, ve alrededor la gente que anda haciendo cosas malas. ¿Por qué hace cosas malas? Porque no conoce a quién, a Dios. ¿Por qué la gente roba y hurta? Estaba viendo a una señora cristiana. Esto fue verdad, hermanos. Hay un video de entra un ratero a la tienda y está la señora de la tienda con otra, están ahí dialogando y entra el ratero con una pistola, ¿no? Y le empieza a pedir dinero y la señora le dice: en el nombre de Cristo Jesús, salte de mi tienda. Y el otro le dice: no, dame el dinero, te voy a matar. No me vas a matar, en el nombre de Cristo. Y lo empieza a sacar a puro Cristo Jesús. Y el ratero se le queda viendo y todavía le apunta la pistola y lo puedes ver en el video de seguridad que tiene ahí. Y la señora sigue diciéndole: en el nombre de Cristo Jesús no me vas a robar y no vas a quitar lo que Dios me dio y salte de mi tienda. Y se sale de la tienda. Y se sale corriendo. Después la entrevistan y todo y dice: no, es que Dios, empieza a hablar ya con fe, ¿verdad? Yo estoy seguro que después de ese asunto se puso súper nerviosa, ¿no? Pero esta persona, hermanos, con la palabra en su boca, detuvo el mal. Ahora, obvio que no lo vamos a hacer, ¿verdad? Yo me encuentro un ratero, no voy a decir: no me quiso Jesús, déjame en paz, ¿no? Aquí está mi cartera, que Dios te bendiga, ¿verdad? Como una abuelita que me contó una vez que ella venía caminando, traía su Biblia, eso fue verídico también, ella me lo contó, dice que iba para la iglesia y le salió un muchacho con un cuchillo y le dijo que la iba a robar y que agarró la Biblia y dijo: bueno, y le dio unos bibliazos, ¿no? Y el chico se espantó y se echó a correr. Y le dije: wow, la Biblia sirve para algo también, ¿no? Es un arma poderosa. Y le dije a ella: ¿no le dio miedo, hermana? Digo: pues la verdad no, mijo, en ese momento no. Dice: porque me dio coraje que estuviera haciendo eso ese chamaco. Y dije: no necesitas otra cosa, dice esos bibliazos. Después ya me puse nerviosa, dice, pero ahora no se recomienda que hagan esas cosas, ¿no? No vamos a agarrar la Biblia para hacer las cosas ni poner nuestra vida en peligro. Pero a veces uno se pone a pensar, hermanos, si no tenés esos ejemplos, ¿qué detuvo el mal? ¿Acaso no fue literalmente la palabra de Dios? ¿Y qué es lo que detiene el mal en nuestra nación? La palabra de Dios. ¿Por qué la quieren sacar de las cortes de los Estados Unidos? ¿Por qué la quieren sacar de las escuelas de los Estados Unidos? ¿Por qué quieren quitar todos los símbolos en nuestras ciudades que hablan de Dios? Cuando es eso mismo que detiene, hermanos, el mal. Estaban entrevistando a unos dueños de tiendas ahí en Los Ángeles que habían pintado en las paredes de sus tiendas a la Virgen María y una virgen bien grandota, ¿no? Y eran coreanos los de la tienda. Y le preguntaron: ¿oh, ustedes son católicos? Por eso pusieron. Oh, no, dice, es que cuando pintamos a la Virgen María ya no nos ponen grafiti en la pared. Y dije: gloria a Dios. O sea, tú dices:
Bueno, hey, ¿vas a grafitear? ¿Alguien va a grafitear a la Virgen María? Ni se te ocurre, ¿verdad? Pues se le cae la mano. Mejor persínate y búscate otra pared. Y le dije, Gloria, les voy a pintar 2, 3, 4 aquí enfrente para que no se anden pintando las calles. El otro día nos pusieron grafiti en el pavimento. Pero tú pones a pensar y dices, ¿qué es lo que para, hermanos, el mal? ¿Qué es lo que hace que esos muchachos no estén grafiteando esa pared cuando no les importa grafitear otras cosas? Porque en su subconsciente, hermanos, tienen conocimiento de qué, del bien y del mal. Y saben que hay un Dios que juzga, aunque no lo conocen. Pero saben que hay un ser supremo, hermanos. La Biblia dice aquí que la moralidad en la nación causa que estemos en paz. Hermanos, entre más nuestros niños conozcan de Dios, menos mal van a hacer y vamos a vivir en paz. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Por eso es que debemos luchar para evitar que quiten a Dios de las escuelas y de nuestra nación. Dice el 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Es feliz el que hace lo que Dios dice. Versículo 16, nota ahí. Cuando los impíos son muchos, ¿cuánta es la transgresión? Mucha es la transgresión. Más los justos verán que la ruina de ellos. Hermanos, ¿vamos a ver la ruina de los impíos? Ustedes lo van a ver conmigo. Noten ahora, hermanos, la ira. Yo sé que aquí nadie se enoja, yo sé que aquí todos son peritas en dulce ya, el amor fluye desde nuestros vientres como ríos de agua viva y la ira ya no, pero por si acaso se encuentran a alguien que es muy enojón, ¿verdad? Que anda siempre airado, esto es para esa persona. La ira en el hombre. ¿Saben que la ira en el hombre puede controlarse, hermanos? No es verdad que una persona a raíz de que está enojada pierda el control. En el versículo 8 dice claramente, hermanos, que la ira en el hombre puede controlarse. Dice, los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios, ¿qué hacen? Apartan la ira. O sea, puede llegar una persona y hacer un incendio con lo que está diciendo o con la manera como se está comportando, pero ¿qué hace el sabio? No se enoja, calmado, ¿verdad que sí? Relax, calmado. O ese borracho que estaba viendo, yo no sé por qué ando viendo tantas cosas así. Esto también fue verdad, hermanos. Sale, ya no voy a ver noticias, se los prometo. Pero sale este borracho y está diciendo un montón de cosas, ¿verdad? Empieza a empujar a otro y el otro está también enojándose y ya para empezar a pelearse, ¿verdad? Pero a la par, noté que estaba uno bien quietecito, así, ¿verdad? Como si nada, ¿verdad? Tan pronto se descuidan y ¡pum! Le tira un derechazo, hermanos, aquí la pura quijada y al suelo. Ahí se quedó, bien dormidito. Lo noqueó y lo golpeó, se fue. Y el otro también lo siguió pateando, ya que estaba tirado. Y ándale, ¿cómo no lo pateaste cuando estaba despierto, verdad? Porque estaba más grandote que él. Ya que estaba tirado, ya lo quiso patear. Pero lo que me cayó de curiosidad es que el que estaba al lado no se estaba frustrando, no estaba enojándose, estaba tranquilito, nada más esperando el momento para qué, para actuar y defenderse. Y después llega la policía y lo arrestan y todo lo demás. Nunca supo ni lo que le pasó. Yo dije, así debe de ser la cosa, ¿no? ¿Por qué enojarse? Es esperar el momento en el que Dios va a defender nuestra causa, en el que Dios va a salir adelante por nosotros. Dios va a tomar las cosas por nosotros. El Señor dijo, mía es la venganza. Dejémosle todo al Señor. Apartemos nuestra vida de la ira. Los sabios, dice, apartan la ira. Nota lo que dice el versículo 11. ¿Sabes que cuando uno se enoja y no controla la ira, lo único que muestra es que es uno necio? Dice, el necio da rienda suelta a toda su ¿qué? Su ira. O sea, cuando tú te enojas, cuando yo me enojo y lo estamos mostrando, lo único que le estamos diciendo a los demás es que somos necios. Mas el sabio, al fin ¿qué? La sosiega. O sea, el sabio sabe calmar su ira. El sabio controla su ira. Porque la ira puede controlarse, hermanos. No es verdad que la ira te hace estar fuera de control. Tú solito decides estar fuera de control. Además, la ira nada arregla, hermanos. ¿Alguna vez han arreglado nada, algo enojados?
Al contrario. Un día un muchacho llegó al trabajo y traía la mano fracturada, ¿verdad? Y dije, ¿qué pasó? Ah, dice, me peleé con mi vieja. Uy, ¿y dónde le pegaste? No, dice, si le pego me meten a la cárcel. No. ¿Y a qué le pegaste entonces? Dice, a la pared. ¿Qué te pasa, hermano? O sea, ¿por qué te enojaste? Ya me empecé a contar y era una tontería. Ahora, no era un cristiano, era un compañero de trabajo. Y las cosas que me cuentan de que se empezaron a pelear y en su coraje se quiso desquitar, pero como no le podía pegar porque lo mandan a la cárcel, le pegó a la pared. Al final me está diciendo, oye, ahora tengo que parchar la pared. Digo, ¿qué arreglaste con eso, hermano? Te rompiste la mano, tienes que arreglar la pared. Y lo único que pasó es que cuando saliste tu esposa se ríe de ti. ¡Qué vergüenza! Sí, eso es lo que te da coraje. Pues sí, pero nada arreglas con eso. ¿Qué arreglas? Nota lo que dice el versículo 9. La Biblia dice ahí que nada se arregla. Si el hombre es sabio, contendiere con el necio. Es una pelea entre un sabio y un necio. Uno se enoja y el otro se ríe. ¿Qué pasa ahí? No tendrá qué reposo. O sea, el sabio y el necio están contendiendo, están peleándose. Uno se enoja y el otro se ríe. ¿Van a tener descanso? No. Porque el que está enojado, cuando ve que el otro se está riendo, ¿qué pasa? Le da más coraje y le pega a la pared. Y se sale, todo frustrado. O sea, no arreglas nada. Y también el otro con reírse arregló las cosas. No. A lo mejor estaba riendo de nervios, ¿no? De que iba a pegar, no sé. Pero la cosa aquí, hermanos, es que la ira causa estragos. Por el otro lado, nota el versículo 22. Dice, y algo interesante aquí que necesitamos entender, la ira es pecado, hermanos. Dice el 22, el hombre iracundo levanta ¿qué? Contiendas. Y el furioso muchas veces ¿qué? ¿Cuántas veces peca? O sea, cada vez que nos enojamos, que pateamos las puertas, que aventamos cosas, sartén, lo que tú quieras y mandes, todas esas veces estamos pecando contra Dios. No podemos pecar contra Dios, hermanos. Por eso es que debemos alejarnos de la ira. La ira puede controlarse, la ira no arregla nada, al contrario causa estragos, levanta contiendas y muchas veces el hombre que hace eso peca. Además, versículo 20, necesitamos tener cuidado con la lengua, hermanos. ¿Acaso no es la lengua la que hace todo el caos? Dice el versículo 20, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? ¿Cuánto han visto un hombre ligero en sus palabras? Que tan pronto empieza a enojarse, empieza a bombardearte con palabras. Más esperanza hay del necio que de él. Es una persona enojada y que está hable y hable. Es un caso perdido, hermanos, dice la Biblia. Es peor que un necio. Es lo que está diciendo la Biblia ahí. Más esperanza hay en el necio que de él. Por eso, hermanos, cuando tengamos ese deseo de enojarnos por la situación o lo que está pasando alrededor, controlemos esa ira. Recuerden que la ira nada arregla, al contrario, vamos a causar más estragos y por sobre todo tenemos que guardar silencio. Como decimos en inglés, shut up, ¿verdad? Zip it up, ponte un masking tape, duct tape, cósete, lo que sea. No hables, porque en el primer momento que empiezas a hablar, ¿qué pasa? Echas a perder las cosas. Y cuando empezamos a decir cosas, hermanos, muchas veces no recordamos lo que nos dijeron, pero sí nos acordamos cómo nos hicieron que. Nunca recuerdas las exactas palabras, pero cómo recuerdas cómo te dolió, cómo te hizo sentir esa persona. Tengamos cuidado. Por último, hermanos, vamos a hablar acerca de ciertos contrastes. Este mundo, hermanos, está lleno de contrastes. Nota el versículo 10. Los hombres sanguinarios o los asesinos aborrecen ¿a quién? Al perfecto. Mas los rectos buscan su ¿qué? Contentamiento. O sea, los hombres perversos odian a los perfectos y los hombres rectos buscan el bienestar de los perfectos. Hay gente que va a odiar a la gente buena y hay gente que va a amar a la gente buena. Otra cosa, versículo 23. La soberbia en comparación a la humildad
Dice el 23, la soberbia del hombre, ¿qué hace con el hombre? Le abate, lo pone abajo. Pero al humilde de espíritu sustenta ¿qué? La honra. ¿Quién recibe honra? ¿El soberbio o el humilde? El humilde. ¿Quién está buscando honra? El soberbio. Pero al final del día el soberbio es abatido. 25. El temor en comparación a la confianza. El versículo 25 dice, el temor del hombre pondrá lazo. Hermanos, el tener miedo es una trampa. El miedo es un arma poderosa en manos del enemigo. Pero la confianza, hermanos, en Dios es un arma poderosa para nosotros los cristianos. Dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será ¿qué? Exaltado. No tengas miedo, confía en Dios. Confía en Dios. Dios te va a sacar adelante. Amén. Recuerden al pueblo de Israel. Salen de Egipto huyendo. De pronto se encuentran enfrente del Mar Rojo. A un lado y al otro hay montañas. Y atrás viene ¿quién? El ejército de Faraón. Y están enfrente del mar. A un lado montañas, atrás el ejército. Están, si tú quieres, desde su perspectiva, emboscados. Sin embargo, Moisés, bajo las órdenes de Dios, abrió el Mar Rojo y le dijo al pueblo, ven a estos que vienen acá atrás, no los van a volver a ver ¿qué? Vivos. Y el pueblo de Israel pasó por tierra seca y el pueblo de Egipto quedó enterrado, hermanos. Los dos espías, junto con los otros que entraron a la tierra prometida, ¿se acuerdan? El reporte de los otros fue, hay gigantes en la tierra y parecemos chapulines delante de ellos. Y los otros dijeron, hay gigantes en la tierra, pero parecen chapulines delante de Dios. ¿Quién es más grande? Dios, hermanos. Tu circunstancia es un chapulín delante de Dios. ¿Hay algo imposible para Dios, hermanos? Pero ¿por qué no tomamos los desafíos? ¿Por qué no tomamos las bendiciones de Dios? ¿Sabes por qué? Porque tenemos miedo. ¿Verdad que sí? Miedo, hermanos. Por eso Dios le dijo a Josué, no temas, porque yo estoy contigo. ¿Amén? Y Dios te está diciendo a ti y a mí, no tengas miedo, yo estoy contigo. Además, versículo 26, otra comparación aquí, nota, dice, muchos buscan el favor del príncipe, buscan la justicia del hombre en comparación con la justicia de Dios, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Tú buscas la ayuda del hombre. ¿Para qué buscas la ayuda del hombre si la ayuda viene de Dios? Dios usa a los hombres para ayudarnos. Por último, en el versículo 27, escucha esto. La abominación del justo comparando con la abominación del impío. Abominación es a los justos el hombre que inicuo. Cuando tú y yo vemos a una persona pecando contra Dios, la pregunta es abominación para nosotros? ¿O nos deleitamos con lo que está haciendo? Por el otro lado, abominación para el impío es ver a alguien caminar rectamente, dice la Biblia en el 27. Abominación es al impío, el de caminos rectos. El impío, cuando te ve a ti caminar rectamente, le causas abominación, blasfemia contra ti, porque estás caminando rectamente, porque él es un impío. Pero de igual manera, hermano, nosotros cuando vemos a un impío, debería de ser abominación para nosotros, porque está pecando contra Dios. Y eso nos lleva a nosotros mismos a caminar rectamente delante de Dios. Hermanos, la disciplina que tenemos que darle a los hijos, la felicidad de un pueblo cuando tiene gobernantes que están haciendo lo correcto, pero también, hermanos, la ira del hombre, los estragos que causa, cómo debemos controlarlo. Al final del día, hermanos, el contraste en el mundo. Dios tiene un pueblo, hermanos. Nosotros somos su pueblo. Somos ovejas de su prado. Y Él viene pronto por nosotros, familia. Cristo Jesús viene pronto, hermanos. Jesús dijo, cuando escuchen rumores de guerra, cuando escuchen acerca de pestes. ¿Estamos escuchando rumores de guerra, hermanos? ¿Estamos escuchando de pestes?
Manténganse sintonizados porque Cristo Jesús viene.